Imaginen esto. Un pueblo tranquilo. Una escuela aparentemente normal. Y una chica. Una chica que parecía una sombra, que se esforzaba por no hacer ruido, por desaparecer en el murmullo diario. Pero dentro de ella, latía un secreto. Una fuerza contenida que nadie, absolutamente nadie, podría haber sospechado. ¿Qué pasa cuando ese secreto choca de frente con la oscuridad de la intimidación y la crueldad? ¿Puede una sola persona, por muy fuerte que sea por dentro, cambiar un mundo de injusticia que parece inamovible? En esta historia, que estás a punto de escuchar en Cuentos de Brillantes de Esperanza, serás testigo de una batalla que no solo se libra con los puños, sino con el coraje y la determinación. Verás cómo la humillación puede convertirse en el catalizador de una transformación. Cómo los supuestos reyes de la selva escolar pueden caer de su trono. Y como la esperanza, esa chispa que parece apagarse, puede brillar con una fuerza que ilumina a todos a su alrededor. Pero el camino no será fácil. Habrá momentos de oscuridad, de duda, de desafíos que superan la fuerza física. ¿Estás listo para descubrir el increíble desenlace de esta historia? Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después de que los matones creyeran tener el control absoluto, fue algo que nadie en Silver Creek olvidaría jamás. Mientras te preparas para sumergirte en esta historia, dale like y suscríbete a Cuentos de Brillantes de Esperanza para no perderte ninguna de nuestras narraciones que buscan encender la luz en los corazones. Todo comenzó una fresca mañana de otoño en Northwood Academy, la preparatoria del pequeño pueblo de Silver Creek, Colorado. Los colores dorados y rojizos de los árboles apenas se asomaban cuando Sofía Vargas, de 16 años, cruzó el umbral del imponente edificio de ladrillos. Su familia se había mudado recientemente desde Chicago después de que su madre, la doctora Elena Vargas, consiguiera un puesto en la clínica local. Para Sofía, esta era la tercera escuela en tan solo 5 años, una realidad que la había acostumbrado a ser la nueva. Por fuera, Sofía se veía tan común como el aire que respiraba en las montañas rocosas. Estatura media, delgada, con cabello oscuro usualmente recogido en una coleta simple. Vestía jeans, sudaderas, ropa que le permitía mezclarse, desdibujarse en el fondo. Su objetivo principal en cualquier lugar nuevo era simple, no llamar la atención, responder con monosílabos en clase, ser invisible. Pero lo que nadie en Northwood Academy sabía era que Sofía Vargas no era solo una chica más intentando encajar. Bajo esa apariencia discreta, se escondía una disciplina de acero y años de entrenamiento riguroso. Sofía era una practicante de la disciplina del Loto, un arte marcial antiguo y poco conocido, centrado en la defensa personal, el control del oponente con un mínimo de esfuerzo y la canalización de la energía. 4 años de entrenamiento intensivo en un discreto dojo en Chicago la habían convertido en una adversaria sorprendentemente formidable, capaz de inmovilizar a oponentes mucho más grandes y fuertes. Sin embargo, esta habilidad era un secreto bien guardado. Empecemos de cero, cariño, le había pedido su madre antes de mudarse. Ya sabes cómo reacciona la gente cuando descubre tus capacidades. Intentemos tener una vida tranquila, normal, al menos por un tiempo. Sofía había aceptado, aunque una parte de ella se resistía. En Chicago, esa misma habilidad le había ganado respeto, asegurándose de que nadie intentara aprovecharse de ella. Pero aquí, en Silver Creek, era solo Sofía, la chica nueva y callada. Los problemas, como suelen hacerlo, no tardaron en aparecer. Ocurrieron el primer día, durante el bullicio del almuerzo. Sofía estaba sentada sola en una mesa al fondo de la abarrotada cafetería, absorta en su lectura. De repente, una sombra cayó sobre su mesa. Un chico alto, con los hombros anchos y una mirada de superioridad, se detuvo frente a ella. Su cabello estaba cortado al ras y lo acompañaban 2 secuaces, uno más bajo y robusto con una mirada desconfiada, y otro alto y escurridizo con una sonrisa burlona. «Hey, novata», dijo el líder en voz alta, dejando caer su bandeja ruidosamente en la mesa frente a ella. «Soy Marco Rossi. Esta es mi escuela. Mis reglas». Señaló a sus amigos con un pulgar. «Ellos son Leo y Dani». Sofía levantó la vista de su libro. Encantada,
respondió con una voz apenas audible. Encantada, repitió Marco, saboreando el nombre con sarcasmo. ¿De dónde vienes, Sofía? De Chicago. Chicago, exclamó Leo con una risita. ¿Vienes de la gran ciudad y crees que eres mejor que nosotros? No, no lo creo, dijo Sofía suavemente, regresando a su libro. Bueno, yo creo que sí lo crees, insistió Marco, inclinándose sobre la mesa. Mira, chica, aquí las cosas son simples. Los recién llegados tienen que mostrar respeto. Sobre todo los que vienen de ciudades grandes y se creen superiores. Sofía sintió un nudo en el estómago. Ese tono. Esa arrogancia. Todo le resultaba dolorosamente familiar de experiencias pasadas. Pero se había prometido a sí misma y a su madre. Solo quiero estudiar tranquila, dijo, intentando cerrar su libro para dar por terminada la conversación. ¿A dónde crees que vas? Dani puso una mano firmemente sobre su libro, impidiéndole cerrarlo. La conversación aún no ha terminado. ¿Y qué es lo que quieren? La voz de Sofía adquirió un matiz de acero que pasó desapercibido para ellos. Solo respeto, sonrió Marco con suficiencia. Y, una pequeña contribución diaria. Digamos, $10 al día por protección. Ya sabes, en una escuela nueva, cualquier cosa puede pasarle a una chica solitaria. Cosas desagradables. Sofía miró lentamente sus rostros. En los ojos de Marco, la confianza brutal del depredador que cree tener a su presa acorralada. Leo reía por lo bajo, anticipando el espectáculo. Dani esperaba que ella se quebrara. Necesito pensarlo, dijo finalmente, su mirada fija en ellos. Claro, concedió Marco generosamente, recostándose en su asiento con una sonrisa. Tienes hasta mañana al mediodía. Y ni se te ocurra ir a quejarte a los profesores. Les caemos bien. Mi padre es el principal donante para el nuevo gimnasio. Se fue con sus amigos, dejando a Sofía sentada, la bandeja de comida intacta frente a ella, los puños apretados bajo la mesa. En ese instante, con un solo movimiento rápido y preciso, podría haber desarmado la situación. Marco habría terminado el día en la enfermería con una muñeca dislocada. Pero la promesa a su madre la detuvo. El resto del día fue tenso. Después de clases, caminó a casa, dándole vueltas a la situación. $10 al día. 50 a la semana. 200 al mes. Más de 1.500 en un año escolar completo. Y eso era solo el principio. Conocía a chicos como Marco. Ceder ahora significaba abrir la puerta a un infierno creciente, a exigencias interminables y a la pérdida total de su dignidad. En casa, su madre ya estaba preparando la cena. La doctora Elena Vargas se veía cansada después de su primer día completo en la clínica, pero sonrió al ver a Sofía. ¿Cómo estuvo la escuela, cariño? Bien, mintió Sofía, forzando una sonrisa. Un día normal. ¿Hiciste amigos? Aún es temprano para decirlo. Su madre la miró con atención. Con los años, habían desarrollado una comunicación silenciosa, una capacidad para leerse la una a la otra. Elena notó la tensión en los hombros de Sofía, la rigidez en su mandíbula. Sofía, si hay algún problema. No, mamá. De verdad. Todo está bien. Pero esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su nueva habitación, la mente repitiendo el rostro de Marco, su sonrisa burlona, esa mirada descarada. En Chicago, este problema se habría resuelto en minutos. Allí, todos sabían que con Sofía Vargas no se jugaba. Pero aquí, era solo la chica nueva. Callada. Invisible. Que no quería problemas. A la mañana siguiente, el martes, la situación escaló. Sofía apenas había cruzado la puerta de la escuela cuando Marco y sus amigos la interceptaron cerca de los casilleros. El pasillo estaba lleno, pero nadie intervenía, solo miraban con curiosidad o temor. ¿Y bien? Preguntó Marco sin rodeos. ¿Ya lo pensaste? Sofía lo miró directamente a los ojos por primera vez sin desviar la vista.
Su voz era baja pero firme. No voy a pagarte, Marco. La sonrisa de Marco desapareció. Una expresión de incredulidad la reemplazó. ¿Qué dijiste? Dije, que no. Se miraron unos segundos. Luego, Marco soltó una risa que no tenía nada de alegre, era fría y desagradable. ¿Sabes qué, chica? Esperaba que fueras razonable. Pero si quieres jugar a ser la heroína. Se encogió de hombros con desdén. Pues juguemos. Lo que vino después fue una pesadilla silenciosa para Sofía. Marco y sus amigos parecían haberse declarado la guerra. En cada descanso, encontraban la forma de arruinarle el día, de recordarle que estaba en su territorio. Durante la primera clase, Leo la empujó accidentalmente al pasar, haciendo que sus libros y cuadernos cayeran al suelo. Cuando se agachaba a recogerlos, Dani puso sus zapatillas sucias sobre su cuaderno de notas. Uy, sonrió. Perdona. En el siguiente descanso, Marco la empujó fuerte contra un casillero. El golpe le dolió el hombro, pero Sofía solo apretó los dientes, conteniendo una respuesta instintiva. Mira por dónde vas, gritó Marco mientras se alejaba, riendo con sus amigos. Ero fue en la cafetería, a la hora del almuerzo, donde todo alcanzó su punto álgido. Sofía estaba sentada en la misma mesa apartada que el día anterior. Marco apareció de nuevo. Esta vez, no venía solo. Lo acompañaba una buena parte del equipo de fútbol, riendo a carcajadas de sus chistes. «Han oído», dijo Marco en voz alta, asegurándose de que todos en la cafetería lo escucharan. «Tenemos una novata que no respeta las tradiciones de Northwood». Caminó hacia la mesa de Sofía, con sus amigos siguiéndolo. «Cree que está por encima de nuestras reglas». Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Cientos de ojos se volvieron hacia Sofía. El silencio se hizo espeso, cargado de anticipación. «Marco, por favor», dijo Sofía en voz baja, sintiendo la humillación inminente. «Solo quiero almorzar tranquila». «Y yo solo quiero que entiendas tu lugar», se inclinó sobre ella, su rostro a centímetros del suyo. «Ves, cuando alguien ignora mis peticiones, eso deja mi reputación por los suelos». Cogió la bandeja de comida de Sofía. Sin decir nada más, volcó lentamente el contenido sobre sus piernas. La sopa caliente empapó sus jeans, el puré de papas cayó sobre sus zapatos y los trozos de pollo rodaron por el suelo. «Uy», fingió Marco, con una sonrisa maliciosa. «¡Qué torpeza la mía!». La cafetería estalló en carcajadas. Los amigos de Marco se reían a mandíbula batiente. Alguien incluso sacó un teléfono para grabar la escena. Sofía se quedó inmóvil, sintiendo el calor húmedo de la sopa filtrándose por la tela de sus jeans, la indignación y la furia fría creciendo en su interior. Una furia controlada, sí, pero no por ello menos peligrosa. «¿Qué esperas, reina de la sopa?», continuó Marco con burla. «Limpia esto. Es tu desorden». Sofía se levantó despacio. La sopa goteaba de sus jeans, dejando rastros húmedos en el suelo. Las risas resonaban a su alrededor, un coro cruel de burla. Pero ella no les prestaba atención. Solo miraba a Marco. «Acabas de cometer un gran error», dijo su voz, baja pero tan cortante como el filo de un cuchillo bien afilado. «¿Y qué vas a hacer?», rió él, completamente seguro de sí mismo. «¿Quejarte con el director? ¿Llamar a tu mami?». Sofía no respondió. Solo recogió su mochila del suelo, la sopa chorreando de ella, y salió de la cafetería. Dejó tras de sí los charcos de comida en el suelo y las risas que aún la perseguían por el pasillo. En el baño, intentó limpiar las manchas de su ropa, pero fue inútil. Sus manos temblaban. No de miedo, sino de una rabia apenas contenida. 4 años de la disciplina del loto le habían enseñado a controlar la agresividad, a canalizarla, a usarla solo cuando era necesario y con propósito. Pero ahora, ese control le costaba horrores. Sacó su teléfono. Marcó el número de su antiguo maestro en Chicago. «Maestro Miguel», dijo con voz tensa. «Soy Sofía Vargas». «Sofía. ¿Cómo te va en la nueva escuela, joven loto?».
No muy bien, maestro. Tengo problemas con unos matones. Hubo un silencio al otro lado de la línea. El maestro Miguel conocía a Sofía desde que era una niña de 12 años, delgada y asustada, que había llegado al dojo después de ser intimidada. Cuéntame qué pasa, Sofía. Sofía resumió la situación en pocas palabras. Cuando terminó, el maestro Miguel suspiró. Escúchame bien, joven Loto. Sé que tu madre quiere que mantengas tus habilidades en secreto. Y es un buen consejo. En el mundo hay mucha gente que teme lo que no entiende. Pero a veces, hija mía, los secretos pueden ser cadenas. Pueden ser peligrosos si te impiden defenderte. ¿Qué quiere decir? Si sigues aguantando, ellos solo se volverán más crueles. Más audaces. A tipos como ese Marco, a esos que se alimentan del miedo ajeno, solo los detiene una demostración de fuerza. Algo que les muestre que su presa no es tan fácil como creían. Pero recuerda las enseñanzas. La disciplina del loto no es para lastimar. Es para restaurar el equilibrio. Si decides actuar, hazlo con inteligencia. No en la escuela, si puedes evitarlo. No frente a cientos de testigos si hay otra opción. Y no causes daños innecesarios. Usa solo la fuerza, justa. Recordó sus lecciones. Maestro, ¿tengo derecho a defenderme? Joven Loto, dijo el maestro Miguel, su voz cálida pero firme. Pase lo que pase, nunca olvides esto, tienes derecho a defenderte. Y tienes derecho a defender a los demás. El resto del día, Sofía reflexionó sobre las palabras de su maestro. La promesa a su madre. El deseo de una vida normal. La realidad de que esa vida normal incluía ser pisoteada, humillada, tratada como si no valiera nada. Al final de las clases, tomó una decisión. No aguantaría más. Se quedó en la biblioteca después de que la mayoría de los estudiantes se fueran, fingiendo hacer tareas. En realidad, estaba esperando. Necesitaba hablar con Marco a solas. Quería darle una última oportunidad de retractarse. Alrededor de las 4 de la tarde, salió del edificio. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo quedaban algunos coches de profesores y de los alumnos mayores. Sabía que Marco solía quedarse después de clase para el entrenamiento del equipo de fútbol. Caminó hacia el gimnasio y miró por una ventana. El entrenamiento había terminado y los jugadores se dispersaban hacia los vestuarios. Esperó media hora más, escondida tras unos arbustos, hasta que vio salir a Marco, solo. Al parecer, sus amigos se habían marchado antes. Marco. Él se giró. Una sonrisa de suficiencia apareció en su rostro al verla. Vaya, miren quién está aquí. La reina de la sopa ha vuelto por más, ¿eh? Se acercó despacio, la arrogancia emanando de él. Sofía caminó hacia él, quedando los dos solos en el centro del estacionamiento vacío. El asfalto estaba barrido, limpio. Necesito hablar contigo, dijo Sofía. ¿Hablar de qué?, dijo Marco, cruzándose de brazos. Incluso solo, seguía sintiéndose completamente seguro. Después de todo, ¿qué podía hacerle esa chica menuda? Sobre lo que pasó hoy. En la cafetería. ¿Y qué hay con eso?, se encogió de hombros, fingiendo despreocupación. A mí me pareció muy divertido. Para ti, quizás. Para mí, no. Marco dio un paso adelante, intentando intimidarla con su altura. Con su 1,85 m se alzaba casi una cabeza sobre Sofía. Escucha, chica. Traté de ser amable contigo. Te ofrecí una salida fácil. Pagas y vives tranquila. Pero quisiste jugar a la heroína. Ahora tendrás que aprenderlo por las malas. Se rió entre dientes. Por las malas, mañana. Toda la escuela sabrá que la chica nueva de Chicago es una completa perdedora. Voy a contarles cómo te quedaste ahí sentada en tu sopa sin hacer nada. Y no solo eso. Subiré las fotos que me pasaron a las redes. Estoy pensando en ponerles el hashtag, #reina de la sopa. Suena bien, ¿no? Algo cambió en la mirada de Sofía.
Y Marco lo notó. Pero lo interpretó mal. Oh, te asustaste, se burló. Es tarde para eso, niña. Tendrías que haberlo pensado antes. Sabes, Marco, dijo Sofía con una calma que lo descolocó. Tengo una propuesta. Marco arqueó las cejas. ¿Qué propuesta? Tú no estás en posición de proponer nada. 1 a 1. Aquí y ahora. Si ganas, te pagaré. No 10, sino $20 cada día. Y haré lo que me digas. Seré tu sirvienta. Marco soltó una carcajada. Una carcajada que resonó en el estacionamiento silencioso. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres pelear conmigo? Quiero terminar con esto de una vez. Niña, se rió de nuevo. He jugado fútbol desde que tengo 10 años. Mi entrenador fue profesional. Puedo levantar 140 kilos en press de banca. ¿Y tú? La miró de arriba abajo con absoluto desprecio. Pareces tan frágil que un soplo de viento podría tumbarte. Te rompería en dos con solo agarrarte. Entonces, dijo Sofía, su voz aún tranquila, pero con una seguridad que nunca le había visto. Entonces no tienes nada que temer, ¿verdad? Algo en su tono, una quietud peligrosa, hizo que Marco la mirara con más atención. Sofía estaba completamente tranquila, con las manos a los lados. Pero había una postura, una firmeza en sus pies plantados en el asfalto, una chispa fría en sus ojos, que lo desconcertó. Está bien, dijo finalmente, el desafío pesando más que la prudencia. Pero sin reglas. Todo vale. Perfecto. Se apartaron hacia el centro del estacionamiento. El asfalto estaba liso, sin obstáculos. Un lugar inmejorable para una confrontación. Marco se quitó la sudadera, mostrando su torso musculoso. Años de gimnasio y entrenamiento deportivo habían dado fruto, hombros anchos, pecho sólido, brazos fuertes. Sabía que impresionaba. Sofía solo se quitó su chaqueta ligera, quedando en una camiseta sencilla. Junto a Marco, parecía aún más menuda, más frágil. Última oportunidad para echarte atrás, dijo él con una sonrisa de superioridad. Gracias, pero no. Como quieras, princesa. Marco no perdió tiempo. Se lanzó sobre ella con la intención de derribarla de un solo golpe. Su puño derecho, un puño del tamaño de la cabeza de Sofía, se dirigía hacia su rostro con la fuerza necesaria para romperle la nariz o la mandíbula. Lo que sucedió en los siguientes segundos cambió por completo la percepción que Marco tenía de la realidad. Y de Sofía Vargas. Sofía no intentó esquivar retrocediendo. En lugar de eso, dio un paso lateral leve e imperceptible a la izquierda, dejando que el puño furioso de Marco pasara por delante de su cara por milímetros. Al mismo tiempo, levantó su brazo derecho con un movimiento fluido y bloqueó la continuación del ataque de Marco con el antebrazo, desviándolo con un golpe preciso. El movimiento fue tan rápido, tan inesperado y tan eficiente que Marco no tuvo tiempo de reaccionar. Y entonces, Sofía contraatacó. Su mano izquierda, abierta y rígida, se disparó hacia adelante como un pistón. No era un golpe de puño. Era una percusión con el borde de la mano, dirigida a un punto específico del cuerpo. 4 años de entrenamiento, miles de horas perfeccionando la técnica, la canalización de toda su fuerza contenida en un solo, breve, movimiento. El borde de su mano impactó justo debajo del esternón de Marco, en el plexo solar. El golpe fue corto, seco y devastador. Marco se dobló en dos instantáneamente, un sonido gutural escapando de sus labios mientras intentaba desesperadamente tomar aire. Su diafragma se contrajo violentamente, los pulmones se negaron a funcionar. Entre jadeos ahogados, cayó de rodillas sobre el asfalto. ¿Qué? ¿Cómo? Balbuceó, el rostro contorsionado por el dolor y la absoluta falta de comprensión. Sofía lo miraba desde arriba. Tranquila. Sin rastro de tensión o fatiga en sus gestos. Su respiración era regular, como si acabara de dar un paseo tranquilo. Primera regla de la pelea, Marco, dijo con voz baja y controlada. Nunca. Jamás.
Subestimes a tu oponente. Marco trató de levantarse, pero sus piernas no respondían, débiles y temblorosas por el impacto. El golpe en el plexo había sido tan preciso, tan justo, que lo había paralizado momentáneamente sin causarle daños internos graves. Tú practicas boxeo, logró articular entre jadeos. No. Boxeo, no. Sofía se agachó a su altura para que sus rostros quedaran casi al mismo nivel. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que Marco nunca antes había visto, ni siquiera en un partido. Disciplina del loto. 4 años de entrenamiento intensivo. Campeona estatal juvenil de Illinois. 23 combates. 21 victorias. Los ojos de Marco se agrandaron por el terror y la incredulidad. Yacía arrodillado en el suelo, empapado de sudor frío, a los pies de la chica a la que había humillado horas antes. ¿Y sabes qué es lo más interesante, Marco?, continuó Sofía, levantándose con fluidez. Ni siquiera usé una décima parte de lo que puedo hacer. Ese golpe, a plena fuerza, te habría roto las costillas y llegado a la columna. Podría haberte roto la nariz cuando pasaste de largo. Podría haberte dislocado el hombro con el bloqueo. Pero no lo hice. Dio unos pasos atrás. Me mudé aquí con la esperanza de una vida normal. Estaba cansada de que la gente me temiera por mis habilidades. Mi madre me pidió que las escondiera, y accedí. Quería ser solo una chica normal. Que pudiera ir a la escuela, hacer amigos, sin tener que estar siempre lista para defenderme. Marco logró respirar con un poco más de normalidad y se puso de pie lentamente, todavía sosteniéndose el abdomen con la mano. Su mirada hacia Sofía había cambiado por completo. La burla y la arrogancia fueron reemplazadas por una mezcla de temor, respeto a regañadientes y absoluta confusión. Pero no me diste esa oportunidad. La voz de Sofía se volvió un poco más fría, como el aire de la montaña al anochecer. Decidiste que era un blanco fácil. Que podías pisotearme. Te equivocaste, Marco. Escucha, yo no sabía, empezó Marco, con voz temblorosa. Claro que no lo sabías, lo interrumpió Sofía, su voz aún suave, pero sin perder la firmeza. Y ahora tienes una elección. Se acercó un paso más. Y aunque seguía siendo casi una cabeza más baja que él, en ese momento, Marco se sintió pequeño. Indefenso. O cumples con lo que acordamos. Me dejas en paz. Y te disculpas delante de toda la escuela por lo que pasó hoy en la cafetería. Hizo una pausa, y se encogió de hombros con una indiferencia que lo desarmó. Oh, mañana les enseñaré a todos lo que realmente puedo hacer. Con testigos. Con grabación de video. ¿Te imaginas lo que dirán tus amigos del equipo de fútbol cuando vean cómo la chica que es casi 20 centímetros más baja que tú te deja tirado en el suelo en menos de 30 segundos? ¿Tu reputación? ¿Tu trono de rey de la escuela? Marco entendió. Estaba atrapado. Su reputación. Su estatus. Todo por lo que tanto se había esforzado. Todo pendía de un hilo. No de su fuerza, sino de la voluntad de la chica que tenía delante. Está bien, dijo con voz ronca, derrotado. Está bien. Acepto. Buen chico. Sofía recogió su chaqueta del suelo y se dirigió hacia la salida del estacionamiento. Se detuvo un momento, volviendo la cabeza para mirarlo. Y una cosa más, Marco, dijo con voz serena, pero firme como el hielo. Si tú o tus amigos siquiera se atreven a mirarme mal o a molestar a otro estudiante de esta escuela, lo sabré. Y créeme, la próxima vez, nuestra conversación será muy diferente. Se marchó, dejando a Marco solo en el estacionamiento vacío. Él se quedó de pie, aún con la mano en el vientre, sin poder creer lo que acababa de pasar. Media hora antes, se creía el rey de Northwood. ¿Y ahora? A la mañana siguiente, toda la escuela estaba conmocionada. Los rumores corrieron como la pólvora, exagerando los detalles, pero la esencia era la misma. Marco Rossi, el terror de los cursos inferiores y el líder indiscutible de los mayores, había tenido un encuentro con Sofía Vargas, la chica nueva, y algo, importante,
había sucedido. Marco se acercó a Sofía en medio del pasillo, justo en la hora del cambio de clase, cuando más gente pasaba. Se detuvo frente a ella. Y delante de todos, hizo lo impensable. Lo siento, Sofía, dijo. Y en su voz no había ni un rastro de sarcasmo, ni de burla. Solo incomodidad y, algo parecido al respeto forzado. Lo que hice ayer en la cafetería, estuvo mal. Fui un completo idiota. Los estudiantes a su alrededor se quedaron boquiabiertos. Nadie podía creerlo. Marco Rossi. El temido Marco. ¿Disculpándose? ¿Delante de toda la escuela? Gracias, Marco, respondió Sofía con la misma calma que la caracterizaba ahora. Acepto tus disculpas. A partir de ese día, el ambiente en Northwood Academy cambió radicalmente. Marco y sus amigos no solo dejaron de molestar a Sofía, era como si se hubieran convertido en sus protectores silenciosos. Si algún chico más joven intentaba intimidar a otro alumno, bastaba con que Marco lo mirara con su nueva seriedad para que se marchara de inmediato. Pero lo más sorprendente ocurrió una semana después. Un grupo de chicas se acercó a Sofía. Estaban encabezadas por Valeria Torres, una de las alumnas más populares y con más influencia en la escuela. Sofía, empezó Valeria, con un tono que mezclaba timidez y un respeto nuevo. Hemos oído, bueno, hay rumores. ¿Qué clase de rumores?, preguntó Sofía, arqueando una ceja. Sobre lo que pasó con Marco. Dicen que sabes pelear, de verdad. ¿Y por qué lo preguntas, Valeria?, replicó Sofía, manteniendo su calma. Valeria se removió incómoda. Es que, tenemos un problema. Hay chicos de otra escuela, de Southridge High, que siempre nos molestan después de clase. En la parada del autobús. Los profesores no pueden hacer nada porque pasa fuera del campus. Y no podemos contárselo a nuestros padres porque, solo nos prohibirían salir, y ellos no pueden estar allí. Sofía miró detenidamente a las chicas. En sus ojos, leía el miedo, la frustración, la desesperación. Habían recurrido a ella como último recurso. Cuéntenme más, dijo con calma. Resultó que un grupo de estudiantes mayores de Southridge solía acechar a las chicas de Northwood en la parada del autobús, justo en el límite del pueblo. No les hacían daño físico, pero sus acosos se volvían cada vez más atrevidos, más intimidatorios. El día anterior, el líder del grupo, un chico llamado Raúl, había intentado agarrar a Valeria de la mano, y cuando ella logró soltarse, la había amenazado: la próxima vez, no escaparás. ¿Cuántos son?, preguntó Sofía. Son 5, respondió Valeria. Parecen fuertes. Deben tener entre 17 y 18 años. ¿Y ustedes cuántas son? Nosotras solemos ser 4. Vamos juntas siempre. Sofía reflexionó. 5 contra 1. No eran las mejores probabilidades, ni siquiera para ella. Pero las chicas necesitaban ayuda. Y los profesores o padres poco podían hacer en una situación así, que ocurría fuera de la jurisdicción directa de la escuela. La promesa a su madre versus el derecho a defenderse y defender a los demás. La elección estaba clara. El maestro Miguel tenía razón. De acuerdo, dijo por fin. Hoy después de clase, hagan lo que siempre hacen. Vayan a la parada del autobús. Yo, estaré cerca. Asegúrense de que estén todos. Los 5. ¿Qué vas a hacer?, preguntó una de las amigas de Valeria, con un atisbo de esperanza en su voz. Veremos cómo se desarrolla la situación. A las 3:45 de la tarde, Sofía se apostó en un banco no muy lejos de la parada del autobús. Estaba sentada, fingiendo leer un libro, pero en realidad no dejaba de observar todo a su alrededor. Valeria y sus amigas llegaron unos minutos más tarde y se colocaron en la parada, no muy lejos de ella, intercambiando miradas nerviosas. Los chicos de Southridge aparecieron puntualmente. Eran 5 adolescentes grandes, con ropa deportiva descuidada, rostros descarados y maneras arrogantes. Su líder, un chico rubio, alto y con un tatuaje visible en el cuello,
Se dirigió de inmediato hacia las chicas con una sonrisa torcida. Vaya, vaya, exclamó Raúl con tono burlón, deteniéndose frente a ellas. Miren quién está aquí. Nuestras princesitas de Northwood. Déjanos en paz, Raúl, intentó mostrarse valiente Valeria. ¿Y qué? ¿Acaso molestamos? Sonrió Raúl, dando un paso más cerca. Solo, charlamos. Eso es todo. Se inclinó hacia Valeria, esa sonrisa lasciva que helaba la sangre. Por cierto, ayer huiste demasiado rápido. Ni siquiera pude conocerte bien. Alargó la mano para acariciar la mejilla de Valeria. Ella retrocedió bruscamente, pero uno de sus amigos, un chico moreno y fornido con dientes de oro, se puso detrás de ella, bloqueándole la retirada. No tengas miedo, preciosa, dijo Raúl con tono. No muerdo. Fue en ese instante que Sofía intervino. Dejó su libro en el banco y se acercó al grupo. Disculpen, dijo con voz clara y tranquila. ¿Podrían apartarse un poco? El autobús llegará pronto y están obstruyendo el paso. Raúl giró la cabeza y la miró con desprecio, como si una mosca se hubiera posado en su comida. ¿Y tú quién diablos eres? Estudio en Northwood, respondió Sofía, plantándose con firmeza. Y estas chicas son mis amigas. Ah, ya veo, murmuró Raúl con sorna. Bueno, lárgate. Antes de que te metas en un asunto que no es tuyo. Esto no va contigo. Lo siento, dijo Sofía. Pero no puedo. ¿Ven? Ellas no quieren hablar con ustedes. Así que, por favor. Déjenlas tranquilas. Raúl dio un paso hacia Sofía. Con sus casi 1,90 m de estatura, ella le parecía diminuta, insignificante. Sus amigos se reían por lo bajo. Escucha, mocosa, dijo Raúl, con una amenaza clara en su voz. No te metas donde no te llaman, o te vas a llevar una buena. ¿Qué exactamente me voy a llevar?, preguntó Sofía con voz tranquila. La pregunta detuvo las risas de los otros chicos por un instante. Claramente les parecía gracioso que esa chica frágil no pareciera tenerle miedo a su líder. ¿Sabes qué?, dijo Raúl, volviéndose hacia sus amigos con una sonrisa. Me gusta esta pequeña. Tiene carácter. Quizá la llevemos con nosotros. Un poco de diversión. Uno de los chicos, el moreno con dientes de oro, se acercó por detrás de Sofía, extendiendo sus manos con la intención de sujetarla por los hombros. Buena idea, Raúl, dijo. Hace tiempo que no tenemos nada nuevo. Fue su error. Un error fero. Sofía ni siquiera se giró por completo. Simplemente lanzó su codo izquierdo hacia atrás, con un movimiento rápido y potente, directo al plexo solar del agresor, el mismo punto que había usado con Marco. El golpe fue breve, seco, pero tan fuerte y preciso que el chico se dobló instantáneamente sin poder respirar y cayó de rodillas sobre la acera, sujetándose el estómago, los ojos inyectados en sangre. ¿Qué demonios?, empezó Raúl, su sonrisa borrándose. Pero no llegó a terminar la frase. Sofía se volvió completamente hacia él. Y algo en sus ojos, una mirada fría, calculadora y sin un solo rastro de miedo, lo dejó sin palabras. Era la mirada de una depredadora. Tienen 2 minutos para largarse de aquí, dijo con voz suave, casi un susurro, pero tan firme y cargada de amenaza que heló la sangre de Raúl. No volveré a repetirlo. Raúl no podía creerlo. Una chica tan pequeña, amenazándolo a él y a sus amigos, que acababa de derribar a uno de ellos con un solo golpe. «Estás completamente loca», gritó, recuperando la voz, ahora teñida de furia. «Yo te aplastaré con una sola mano». No terminó la frase. Sofía se movió tan rápido que él apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, estaba a 2 metros de distancia. En el siguiente, su puño se estrelló contra el hígado de Raúl con tal fuerza que sintió como sus entrañas se retorcían dolorosamente. Se dobló, jadeando, y recibió un segundo golpe casi instantáneo, una rodilla directa en la cara. El cartílago de su nariz crujió de forma audible. La sangre comenzó a fluir profusamente de sus fosas nasales.
Raúl cayó de espaldas sobre la acera, luchando por no desmayarse, el cuerpo convulsionando por el dolor. Todo el ataque había durado menos de 3 segundos. Los otros 3 chicos se quedaron paralizados, con los ojos bien abiertos, viendo a su líder, al que creían invencible, tirado en el suelo con la cara ensangrentada y gimiendo. ¿Quién sigue?, preguntó Sofía, mirándolos uno a uno, su postura relajada pero lista. Nadie se movió. Habían visto lo que le había hecho a Raúl. Habían oído el crujido. Habían visto a su amigo más fuerte caer. Sabían que no estaba jugando. Decisión sabia, asintió Sofía. Ahora, recojan a su amiguito, y desaparezcan. Y si los vuelvo a ver cerca de estas chicas, o de cualquier estudiante de Northwood, la próxima vez, será muy diferente. Mucho. Los chicos, temblando, levantaron a Raúl, que se quejaba de dolor y sangre, y se apresuraron a marcharse, tropezando unos con otros en su pánico. El primero al que Sofía había golpeado seguía de rodillas, sujetándose el estómago. «¿Y tú también?», le dijo ella. «Fuera de aquí». El chico asintió con la cabeza frenéticamente y se fue cojeando tras sus amigos. Cuando los matones de Southridge desaparecieron por la calle, Valeria y sus amigas se acercaron a Sofía con ojos llenos de admiración, alivio y gratitud. Eso fue increíble», exclamó Valeria, incapaz de contener la emoción. «¿Cómo haces eso?». «Es una larga historia», respondió Sofía con un leve encogimiento de hombros. «Lo importante es que ya no las molestarán». «Espero». ¿Y si vuelven?», preguntó una de las chicas, aún asustada. «No volverán», aseguró Sofía con convicción. «Chicos como Raúl solo entienden ese tipo de lenguaje. Hoy aprendió una lección que no olvidará. Les aseguro que no querrán volver a cruzar esta línea». El autobús de Northwood llegó justo en ese momento. Las chicas subieron, todavía comentando lo ocurrido en voz baja, mirando a Sofía como si fuera una superheroína. Sofía se quedó para esperar el siguiente autobús, el suyo. Cuando por fin llegó a casa, su madre ya estaba preparando la cena. Elena Vargas notó de inmediato que algo era diferente en Sofía. La rigidez del día anterior había desaparecido. Había una nueva calma, una seguridad en sus movimientos. «¿Cómo estuvo la escuela, cariño?», preguntó Sara. «Como siempre», respondió Sofía, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Y, mejor. Mucho mejor». Su madre la miró con atención. «¿Hiciste amigos en clase?». «Sí», respondió Sofía, la sonrisa se amplió un poco. «Hay chicos, realmente buenos aquí. Y chicas también». «Me alegra oír eso, Sofía». «Mucho». Sofía subió a su cuarto. Se sentó frente a su escritorio y abrió el libro de texto. Pero su mente estaba lejos de la tarea escolar. Ese día había cambiado algo. Había cambiado para siempre su vida en la nueva escuela. Ya no necesitaba esconderse. Ya no necesitaba fingir ser débil o indefensa. Por fin podía ser ella misma. Al día siguiente, toda la escuela sabía lo que había pasado en la parada del autobús. La historia, como suelen hacerlo los rumores escolares, crecía con cada versión. Algunos decían que Sofía había peleado con 10 chicos. Otros, que los había noqueado a todos a la vez. Pero la esencia no cambiaba, la chica nueva de Chicago había derrotado a 5 estudiantes problemáticos de Southridge. Y lo había hecho para defender a otros. Estudiantes de diferentes cursos se acercaban a Sofía. Algunos solo querían conocerla, curiosos por la leyenda que crecía a su alrededor. Otros, más jóvenes, le pedían consejos sobre cómo defenderse, sobre qué hacer si alguien los molestaba. Las chicas, especialmente, se sentían inspiradas por su valentía. Valeria y sus amigas le preguntaron si podía darles algunas lecciones de defensa personal. «Claro», respondió Sofía, sorprendida pero contenta con la idea. «Creo que le será muy útil». Habló con el director de la escuela, el señor Anderson. Le contó, con la reserva necesaria, sobre su entrenamiento y lo que había sucedido. El director, un hombre sensato que estaba cansado de lidiar con problemas de acoso,
vio una oportunidad. Le permitió usar el gimnasio de la escuela después de clases para enseñar defensa personal. En una semana, ya tenía un grupo de 20 alumnos inscritos en sus clases voluntarias. En su mayoría chicas, pero también algunos chicos que querían sentirse más seguros. Sofía les enseñaba las bases de la disciplina del loto aplicada a la autodefensa urbana, cómo posicionarse, cómo colocar las manos, dónde golpear o presionar puntos de control, para neutralizar a un agresor sin causar daño permanente, cómo liberarse de un agarre. Pero, sobre todo, les explicaba que lo más importante en una confrontación no era la fuerza bruta, sino la técnica, la calma y la capacidad de controlar la situación, no solo físicamente, sino emocionalmente. Recuerden, les decía Sofía al final de cada sesión. La mejor pelea es la que se evita. Si pueden huir, huyan. Si pueden dialogar, dialoguen. Pero si no hay otra opción, si alguien les ataca a ustedes o a alguien que no puede defenderse, golpeen primero si es necesario. Golpeen con determinación. Usen solo la fuerza justa para detener la agresión. Y termínenlo rápido. Las clases se hicieron increíblemente populares, no solo entre los estudiantes, sino también entre sus padres y los profesores. El director Anderson la llamó a su despacho. Señorita Vargas, dijo con respeto. Lo que haces aquí es muy importante. Hoy en día, los chicos deben aprender a protegerse. No solo de los golpes, sino del miedo. Gracias, señor Anderson, respondió Sofía. Hablé con tu madre, continuó el director. Me contó sobre tus logros en Eleanor. Sobre la disciplina del loto. ¿Por qué ocultaste tus habilidades al principio? Sofía reflexionó antes de responder, las palabras de su maestro resonando en su mente. Pensé que así sería, más fácil. Que podría vivir como una persona, normal. Sin expectativas, sin que la gente me tratara diferente, con miedo o con reverencia. ¿Y cómo te resultó eso?, preguntó el director con genuino interés. ¿Sabe qué, señor Anderson?, dijo Sofía, una serenidad que pocas personas de su edad poseían. Comprendí que esconder lo que eres, no es vivir. Solo es sobrevivir. La vida real empieza cuando dejas de tener miedo de ser tú misma. Con tus fortalezas, tus debilidades y tus capacidades únicas. El director sonrió. Palabras muy sabias, para una chica de 16 años. Parece que tuviste que madurar rápido. Tuve que hacerlo, confirmó Sofía, una sombra de experiencias pasadas cruzando sus ojos. Un mes después del incidente en la parada de autobús, ocurrió otro suceso que consolidó la reputación de Sofía en la escuela y en el pueblo. Llegaron a Silver Creek representantes de una importante federación de artes marciales para realizar una exhibición y buscar jóvenes talentos en la región. El evento se celebró en el polideportivo local y muchos estudiantes de Northwood Academy fueron a verlo, animados por los rumores sobre Sofía. Sofía no planeaba participar. Fue solo como espectadora, acompañada por Valeria y otras amigas de sus clases de defensa personal. Pero cuando los organizadores anunciaron un ring abierto para voluntarios, la multitud de estudiantes de Northwood comenzó a corear su nombre. Sofía. 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 El representante de la federación, un ex luchador profesional llamado Mac Rogers, notó el alboroto en las gradas. ¿Qué pasa ahí?, preguntó a uno de los organizadores locales. Los chicos quieren que una alumna de Northwood suba al ring, explicó. Dicen que es campeona estatal. ¿En serio? ¿Cuántos años tiene?, preguntó Rogers. 16. Rogers frunció el ceño. Demasiado joven para un combate serio. Podemos hacer un sparring ligero, propuso. Con una de nuestras chicas. Sin golpes a la cabeza, con equipo de protección completo. Solo una demostración técnica. Se acercó a la multitud que coreaba. ¿Dónde está su campeona? Valeria y sus amigas empujaron suavemente a Sofía hacia adelante. Aquí está, dijo Valeria con una sonrisa orgullosa. Rogers evaluó a Sofía de pies a cabeza. Era una chica menuda, delgada, vestida con vaqueros y una camiseta sencilla. Nada en su apariencia parecía la de una luchadora.
¿Eres realmente campeona estatal?, preguntó, un poco escéptico. Lo fui, respondió Sofía con calma. En Illinois. ¿En qué categoría de peso? 57 kilogramos. Bien. Tenemos a una chica de ese peso. Kelly Rose. Señaló a una joven profesional de 20 años con una constitución atlética. ¿Quieres hacer un sparring con ella? Será muy ligero. Solo técnica. Sin golpes peligrosos. Es solo para la exhibición. Sofía miró a sus compañeros en las gradas. En sus ojos veía la ilusión, la confianza. Ellos creían en ella. No podía defraudarlos. Y quizás, era hora de que más personas vieran de qué era capaz. Está bien, aceptó. Minutos después, estaba en el centro del ring, con casco, guantes y protectores. Su rival, Kelly Rose, la miró con una mezcla de curiosidad y condescendencia. No te preocupes, pequeña, le dijo Kelly mientras calentaban. Es solo un sparring de exhibición. Nos movemos un poco, mostramos algo de técnica, y listo. Sofía solo asintió, sin decir nada. Se sentía, como en casa. El olor a sudor y cuero, la luz brillante de los focos, el murmullo expectante de la multitud. Todo eso lo conocía desde niña. El árbitro dio la señal para comenzar. Kelly empezó con cautela, midiendo a su oponente. Lanzó algunos jabs ligeros para probar la defensa de Sofía. Pero ella esquivó o bloqueó con movimientos mínimos, sin apuro, sin necesidad de atacar aún. Buena defensa, pensó Kelly, y decidió aumentar la presión. Encadenó 3 golpes con fluidez, un jab de izquierda, un cruzado de derecha y una patada circular al costado. La técnica era impecable, la velocidad alta. Pero Sofía estaba lista. Se movió para esquivar los 2 primeros golpes con una ligera inclinación del cuerpo. Cuando Kelly lanzó la patada, Sofía simplemente atrapó la pierna con ambas manos en un movimiento casi invisible. Con un barrido rápido y preciso de su propio pie, desequilibró a Kelly. La luchadora profesional perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre la lona. Sofía se lanzó sobre ella de inmediato, llevando la pelea al suelo, su terreno fuerte. Kelly era buena en el suelo, por supuesto. Era una profesional. Pero Sofía, entrenada en la disciplina del loto, era mejor en el control y la inmovilización. Unos rápidos movimientos, una transición fluida de posiciones, y Sofía ya controlaba la situación. Inmovilizó a Kelly en una posición dominante y aplicó un estrangulamiento ligero pero perfecto. Kelly trató de liberarse, forcejeó. Pero la llave estaba bien ejecutada, justa, con la presión necesaria para demostrar control sin causar daño real. No tuvo más opción que palmear la lona. Rindiéndose. El gimnasio estalló en aplausos. Los estudiantes de Northwood Academy gritaron, aplaudieron, saltaron de sus asientos. No podían creer lo que acababan de ver. Su compañera de clase. La chica nueva y callada. Había derrotado a una luchadora profesional de 20 años en un sparring técnico. Mac Rogers se acercó al ring, con los ojos muy abiertos por el asombro. ¿Dónde entrenaste?, le preguntó a Sofía mientras se quitaba el casco. En Chicago, respondió ella, la respiración apenas alterada. Con el maestro Miguel. ¿Miguel? Lo conozco, asintió Rogers, impresionado. Gran entrenador. Gran disciplina. Miró a Sofía con nuevos ojos. Nunca había visto esa combinación de control, velocidad y fuerza contenida en alguien tan joven y de esa complexión. ¿Has pensado en tomarte esto en serio? Tienes un potencial increíble. Podrías llegar muy lejos. Sofía miró a sus compañeros. A sus rostros llenos de orgullo y esperanza. Y a su madre, que la miraba desde la multitud con una sonrisa llena de amor, una sonrisa que decía, te dije que tenías derecho a defenderte. Gracias por la oferta, señor Rogers, dijo ella. Pero por ahora, quiero seguir siendo una estudiante aquí. En Northwood. Tengo asuntos más importantes. Después de esa exhibición, la fama de Sofía se extendió mucho más allá de las paredes de la escuela.
Los periódicos locales escribieron sobre ella. Incluso apareció en un reportaje de la televisión regional como la guerrera de Silver Creek. Pero para Sofía, eso no era lo importante. Lo realmente importante era que, por fin, había encontrado su lugar. Ya no era solo la chica nueva que intentaba encajar. Ahora se había convertido en una líder. Una figura a la que los demás miraban con respeto, con admiración. Sus clases de defensa personal ya contaban con más de 50 estudiantes. Las chicas de su clase se sentían más seguras, más empoderadas. Y los chicos, incluso los más rudos, empezaron a mirarla con sincera admiración. Incluso Marco Rossi cambió. Dejó de ser el matón de la escuela y, para sorpresa de todos, comenzó a ayudar a los más jóvenes a detener el acoso antes de que empezara. Un día, Marco se acercó a Sofía después de una de sus clases de defensa personal. Parecía nervioso, inseguro. Sofía, dijo con voz vacilante. Quería darte las gracias. ¿Por qué, Marco?, preguntó Sofía, sorprendida. Por haberme parado aquel día, dijo, rascándose la nuca. En el estacionamiento. Era un imbécil. Un cretino. Si no me hubieras puesto en mi lugar, quién sabe en qué me habría convertido. Miró el suelo, avergonzado. Sofía sonrió con ternura. Todos cometemos errores, Marco. Lo importante es aprender de ellos. Estoy intentando hacerlo, asintió él con seriedad. Y, si alguna vez necesitas ayuda, con algo, puedes contar conmigo. De verdad. Ese fue un punto de inflexión. No solo para Marco, sino para toda la escuela. El ambiente cambió completamente. Las burlas, las pequeñas crueldades, el acoso a los nuevos, todo se esfumó gradualmente. Los estudiantes empezaron a ayudarse entre sí, a cuidar de los más vulnerables. La empatía reemplazó al miedo. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. A principios de noviembre, llegó una noticia que sacudió a Silver Creek. Raúl Miller, el mismo matón al que Sofía había derribado en la parada del autobús, había sido arrestado en un pueblo vecino por agredir gravemente a una alumna de otro distrito. Esta vez, había ido demasiado lejos y enfrentaba una condena real. Sin embargo, Raúl provenía de una familia poderosa. Su padre, un empresario rico e influyente, contrató a los mejores abogados para limpiar el nombre de su hijo y empezó a buscar desesperadamente la forma de librarlo de toda culpa, incluso si eso significaba culpar a otros. Una de sus estrategias fue culpar a Sofía. Afirmaron que la agresión de Sofía en octubre había traumatizado a Raúl y desencadenado su comportamiento violento posterior. Presentaron una contrademanda contra Sofía, pidiendo que fuera considerada responsable como cómplice o, al menos, que se la responsabilizara por el uso excesivo de la fuerza que había dañado a su hijo. El caso cobró relevancia en los medios locales. Los periódicos se dividieron. Algunos la apoyaban, llamándola heroína y defensora de los oprimidos. Otros la criticaban, cuestionando su supuesta violencia. ¿Puede una chica de 16 años ser tan peligrosa?, preguntaba un titular. ¿Defensa personal o ataque? ¿Dónde está el límite?, cuestionaba un canal de televisión local. Sofía se encontró en el centro de un escándalo público inesperado. Durante varios días, periodistas y curiosos rondaron su casa. La presión era inmensa. Su madre, aunque preocupada, mantuvo la compostura. Quizás deberíamos irnos, Sofía, le dijo una noche, con voz cansada. Empezar de nuevo. En otro lugar. Lejos de todo esto. No, mamá, respondió Sofía con firmeza, su voz tranquila pero inamovible. No voy a ninguna parte. No he hecho nada malo. Y este proceso demostrará la verdad. Y la verdad está, de nuestro lado. La audiencia preliminar se programó para dentro de 2 meses. Los abogados de Raúl intentaron retratar a Sofía como una joven agresiva, emocionalmente inestable, que usaba sus habilidades de lucha para atacar a personas inocentes por diversión. Pero olvidaron algo crucial: Sofía tenía testigos.
El día del juicio, la sala estaba llena. Vinieron estudiantes de Northwood Academy, profesores, padres. Marco estaba allí, sentado al fondo con la cabeza alta. Valeria y sus amigas ocuparon la primera fila, mostrándole todo su apoyo. El abogado de Raúl comenzó con un discurso emotivo, pintando a su cliente como la víctima de una agresión injustificada por parte de una chica violenta. Señores del jurado, dijo con énfasis. Hoy tenemos que decidir si un simple encuentro adolescente degeneró en un acto de violencia brutal e injustificada. Mi cliente, un joven deportista prometedor, solo quería charlar, como cualquier chico de su edad. Protesto, interrumpió la abogada de Sofía, una mujer experimentada y de voz clara. El señor Mellor no es el acusado en este proceso. La acusada es mi cliente, que actuó en defensa propia. Protesta aceptada, corrigió el juez con severidad. Abogado, continúe. Pero elija mejor sus palabras. El abogado de Raúl continuó, intentando pintar a su cliente como un muchacho inocente acosado por una luchadora callejera. Pero cuando llegó el momento de los testimonios, la verdad comenzó a emerger. La primera en testificar fue Valeria Torres. Cuéntenos, señorita Torres, pidió el fiscal con voz amable. ¿Qué pasó ese día en la parada del autobús? Raúl Mellor y sus amigos nos acosaban desde hacía semanas, comenzó Valeria, con voz inicialmente temblorosa, pero que se hizo más firme al hablar. Decían cosas groseras, intentaban tocarnos. Aquel día, Raúl intentó agarrarme del rostro. Cuando me aparté, uno de sus amigos se puso detrás de mí para que no pudiera huir. ¿Y qué pasó después? Entonces intervino Sofía. Les pidió que nos dejaran en paz. Pero ellos, empezaron a amenazarla. Y, el amigo de Raúl intentó agarrarla por detrás. Sofía, solo se defendió. Para detener la agresión. El abogado de Raúl intentó desacreditar a Valeria, insinuando que exageraba o que estaba mintiendo para proteger a su amiga. Pero Valeria se mantuvo firme, narrando los hechos con convicción. Después declararon otras chicas, e incluso algunos testigos que habían pasado por allí, conmocionados por la escena. Todos coincidían en lo mismo, Sofía solo se había defendido. Y, al hacerlo, había protegido a las demás chicas. El momento más poderoso llegó cuando Sofía misma subió al estrado. Se sentó derecha, con la mirada clara y serena. Señorita Vargas, dijo el fiscal con respeto. Háblenos de su trayectoria en la disciplina del loto. De su entrenamiento. Sofía se irguió ligeramente y comenzó a relatar su historia. Cómo empezó en las artes marciales después de haber sido víctima de matones en su infancia. Sus años de entrenamiento intenso. Sus victorias en campeonatos juveniles. Como la disciplina del loto no solo le había enseñado a defenderse físicamente, sino también a controlar su mente, su fuerza, su agresividad. Mi maestro siempre decía, continuó Sofía, dirigiéndose al jurado con una calma que impresionó a todos, que la verdadera fuerza no consiste en herir, sino en saber cuándo detenerse. En usar la fuerza justa. Aquella tarde en la parada del autobús, pude haberles hecho mucho, mucho daño. Pude haber roto huesos. Pero usé, solo la fuerza mínima necesaria. Solo lo suficiente para detener la agresión y proteger a esas chicas, y protegerme a mí misma. ¿Qué sintió en ese momento, señorita Vargas?, preguntó el fiscal, su voz suave. Sofía miró al jurado. Sentí responsabilidad. Por ellas. Por mí. Y por demostrar que no se puede actuar así. Sembrando el miedo y la humillación, sin consecuencias. El abogado de Raúl la sometió a un interrogatorio agresivo, intentando hacerla perder la calma, intentando pintarla como una persona violenta. ¿Reconoce que golpeó a mi cliente?, la desafió. Sí, respondió Sofía con calma. Lo reconozco. ¿Y qué fue un golpe fuerte? Un golpe que lo dejó indefenso. Lo suficiente para detener su agresión y la de sus amigos, dijo Sofía sin alterarse. Controlé cada movimiento. Mi maestro me enseñó a dosificar la fuerza según la situación. Usé el mínimo necesario para neutralizar la amenaza.
¿Por qué no huyó simplemente, señorita Vargas?, preguntó el abogado con un tono que implicaba que ella era la culpable por no escapar. Sofía lo miró fijamente. ¿Y qué se supone que tenían que hacer esas chicas, abogado? ¿Huir también? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que alguien las hiriera de verdad? Alguien tenía que detenerlos. Y yo lo hice. El público en la sala aplaudió espontáneamente, aunque el juez enseguida pidió silencio. La verdad, dicha con tanta simpleza y convicción, resonó con fuerza. Las últimas declaraciones fueron casi una formalidad. La abogada de Sofía expuso de manera clara y contundente que Sofía había actuado dentro de los límites legales y morales de la defensa propia y la defensa de terceros. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la tensión en la sala era palpable. La reputación de Sofía, su futuro, el mensaje que se enviaría a toda la comunidad, todo pendía de un hilo. Pero no tardaron mucho. Solo 20 minutos después, el jurado regresó con su veredicto. El portavoz del jurado se puso de pie y dijo con voz firme: encontramos a la acusada, Sofía Vargas, inocente de todos los cargos. El juez repitió la decisión, confirmando la absolución. E inmediatamente, la sala estalló en aplausos. Sofía se abrazó a su madre, que lloraba de alivio y orgullo, susurrando siempre confié en ti, cariño. Luego, Sofía se giró hacia la primera fila. Hacia Valeria y sus amigas. Hacia Marco, que sonreía desde el fondo. Hacia el director Anderson. Hacia todos los que habían venido a apoyarla. Gracias, dijo Sofía, la emoción finalmente asomando en sus ojos. Gracias por confiar en mí. Siempre confiamos en ti, Sofía, respondió Valeria, con una sonrisa emocionada y lágrimas corriendo por sus mejillas. Nos enseñaste lo más importante. Nos enseñaste a no tener miedo. Y a ser fuertes. Después del juicio, la vida poco a poco volvió a la normalidad, o a una nueva normalidad. Los medios dejaron de acosar a la familia. Los reporteros dejaron de rondar su casa. Pero los cambios que Sofía había traído a Northwood Academy se mantuvieron. Y crecieron. Sus clases de defensa personal se convirtieron en una parte oficial del programa escolar, aunque seguían siendo optativas. La administración escolar, impresionada por el impacto positivo, destinó un espacio en el gimnasio y compró equipo especializado para las prácticas. Incluso se unieron instructores profesionales para ayudar a manejar la creciente demanda. Pero Sofía siguió siendo la entrenadora principal, la que inspiraba. Ella no solo enseñaba técnicas de combate. También hablaba de la psicología del acoso y la autodefensa, de cómo reconocer una situación peligrosa y, si era posible, evitarla. De cómo ayudar a los demás sin ponerse en riesgo innecesario. De la importancia de la confianza en uno mismo. Recuerden, decía a sus alumnos, su voz resonando en el gimnasio. La fuerza no está solo en los puños. La verdadera fuerza es la confianza en uno mismo. La determinación para defender la verdad. Y la voluntad de proteger a los más débiles. Sus palabras tocaban el corazón no solo de los estudiantes, sino también de muchos adultos. Padres de familia, profesores, vecinos, comenzaron a asistir a sus clases abiertas o simplemente a escucharla. La voz de Sofía, su firmeza tranquila, su ejemplo, se convirtieron en una inspiración para toda la comunidad de Silver Creek. Sofía se convirtió en el símbolo de que incluso la persona más común puede cambiar el mundo que la rodea, empezando por su propio entorno. Pero el cambio más importante sucedió en ella misma. Sofía ya no intentaba esconder su verdadera naturaleza, su fuerza. Comprendió que aceptar quién eres, con todas tus capacidades, es el primer paso no solo para la autodefensa, sino para hacer del mundo un lugar mejor. No se trata de pelear por pelear, sino de usar tus dones, sean cuales sean, para construir, para proteger, para elevar. Una tarde, cuando regresaba a casa después de otra sesión de entrenamiento en el gimnasio, se le acercó un hombre desconocido en la calle. Sofía se tensó al instante, sus sentidos alerta, lista para defenderse si era necesario. «¿Sofía Vargas?», preguntó él. «Sí», respondió Sofía, manteniendo la distancia. «Me llamo Dan White», dijo el hombre,
con una sonrisa amable. Soy el padre de una de las chicas a las que salvaste de aquellos matones de Southwich. Sofía se relajó un poco. Ah, entiendo. ¿Cómo está su hija? Genial, dijo Dan White. Más que genial. ¿Y sabes por qué? Porque ahora asiste a tus clases. Se ha convertido en otra persona. Segura. Fuerte. Lista para defenderse y para no permitir que nadie la menosprecie. El hombre se quedó en silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. Quería darte las gracias, Sofía. No solo por protegerla ese día, sino por enseñarle a defenderse a sí misma. Eso es el regalo más valioso que puede recibir un hijo en este mundo. Le has dado una fortaleza que nadie puede quitarle. No tiene que agradecerme nada, respondió Sofía con calma. Solo hago lo que creo correcto. ¿Sabes qué?, dijo Dan White, mirando a la chica que había enfrentado matones y un juicio sin perder la calma. Precisamente por eso, el mundo mejora. Gracias a personas como tú, que tienen el valor de no esconderse. Cuando Sofía llegó a casa, su madre ya dormía. Pasó silenciosa a su cuarto y se sentó junto a la ventana, mirando el cielo estrellado sobre Silver Creek. Pensó en el año que había pasado. Un año atrás, era solo una chica asustada que se había mudado a un nuevo lugar y deseaba desesperadamente pasar desapercibida. Hoy era una líder. Una maestra. Una protectora. Quizás, lo que siempre había estado destinada a ser. No fue fácil. Tuvo que enfrentarse a prejuicios, a la crueldad, a sus propios miedos, a un escándalo público. Pero cada prueba, cada desafío, solo la hacía más fuerte. Sofía entendió una verdad esencial: no se puede huir del propio destino, de quien eres en realidad. Puedes intentar ser alguien diferente, adaptarte a lo que otros esperan de ti, esconder tus talentos. Pero tarde o temprano, tu verdadera naturaleza siempre saldrá a la luz. Y cuando eso suceda, hay que estar listo para aceptarla. Y, si tienes fuerza, aceptar la responsabilidad que implica. Al día siguiente, la esperaba una sorpresa en la escuela. El director Anderson la llamó a su despacho. Allí la aguardaban representantes del consejo de la ciudad, del comité de padres de Northwood y de los medios locales. Sofía, dijo el director con solemnidad. En reconocimiento a tu valentía, tu servicio a la comunidad escolar y tu impacto positivo, el consejo de la ciudad ha decidido concederte la medalla al valor y servicio a la comunidad. Te has convertido en la persona más joven en la historia de Silver Creek en recibir este honor. Sofía se quedó atónita. Jamás había imaginado que sus acciones tendrían un reconocimiento así. Gracias, dijo, aceptando la hermosa medalla de manos del alcalde. Pero quiero compartir este reconocimiento. No es solo mío. Es de todos. Es de mis alumnos, que encontraron la fuerza para cambiar y defenderse. Es de mis compañeros, que creyeron en mí y me apoyaron en los momentos difíciles. Es de los profesores, que me ayudaron a ser mejor. Y de mi madre, que siempre estuvo a mi lado. Su discurso fue breve, pero profundamente sincero. Habló de que la verdadera fuerza no nace de las habilidades físicas, por muy impresionantes que sean, sino de la disposición a defender la verdad, a ayudar a los débiles, a no tener miedo de ser uno mismo. Cada uno de nosotros, concluyó con una voz que inspiró a todos en la sala, puede ser un héroe. No se necesitan superpoderes. Solo hay que encontrar el valor de dar el primer paso. En su último año en Northwood Academy, Sofía fue elegida presidenta del consejo estudiantil por una abrumadora mayoría. Usó su cargo para erradicar los últimos vestigios de la jerarquía escolar basada en el miedo y la intimidación. Se creó un tribunal de honor estudiantil, un órgano que resolvía los conflictos entre estudiantes no con castigos punitivos, sino con diálogo, comprensión y mediación. El objetivo no es castigar al agresor, explicaba Sofía. Es que comprenda por qué su comportamiento está mal y decida cambiarlo. El sistema funcionó. La cantidad de conflictos graves en la escuela se redujo casi a cero.
El día de la graduación, Sofía estaba de pie en el escenario del auditorio, con toga y birrete, sosteniendo su diploma. Era la mejor estudiante de la clase. No solo por sus calificaciones académicas, que eran excelentes, sino por su liderazgo, su impacto en la comunidad y la transformación que había impulsado. Queridos compañeros, empezó su discurso, su voz resonando con confianza. Hace apenas 4 años, llegué a esta escuela como una chica asustada, que solo quería pasar desapercibida. Pensé que si me mantenía callada, si no destacaba, si escondía quién era, evitaría los problemas. El auditorio escuchaba en un silencio absoluto. Marco, Valeria, Leo, Dani, todos sus amigos y maestros estaban allí. Pero la vida, continuó Sofía, una pequeña sonrisa melancólica. La vida me enseñó algo distinto. Los problemas no se encuentran, queramos o no. La injusticia existe. La crueldad puede estar a la vuelta de la esquina. Y entonces tenemos que decidir. Rendirnos. O luchar. Sofía hizo una pausa, mirando a las caras conocidas en el público. Yo elegí luchar. No porque me guste la confrontación, sino porque había personas a mi alrededor que necesitaban que alguien las defendiera. Que necesitaban ver que podían ser fuertes. ¿Y saben qué? Eso no solo cambió sus vidas. También cambió la mía. El auditorio estalló en aplausos. Pero ella continuó. Hoy, tomamos distintos caminos. Algunos iremos a la universidad. Otros a trabajar. Otros al servicio militar. Pero donde sea que estén, recuerden esto, sean ustedes mismos. No escondan sus talentos, sus capacidades. No teman ser fuertes, especialmente por la razón correcta. El mundo necesita personas que se levanten a proteger la verdad y la justicia. Que no se queden callados ante la intimidación. Alzó su diploma por encima de su cabeza. Y una cosa más. Si alguna vez ven a alguien siendo herido, humillado, atacado, no se queden callados. Tiendan la mano. Son ese cambio que quieren ver en el mundo. La ovación fue unánime. Los estudiantes se pusieron de pie, aplaudiendo no solo sus logros académicos, sino su espíritu, su valentía, su mensaje. Después de la ceremonia, Marco Rossi se le acercó. El antiguo matón de la escuela. Iba a ingresar a la universidad para estudiar trabajo social, inspirado en parte por el cambio que había visto y vivido. Sofía, dijo. Solo quería darte las gracias. Una vez más. ¿Por qué, Marco?, preguntó Sofía con una sonrisa. Por no haberme roto la nariz ese día, bromeó, aunque la verdad era que lo merecía. Pero sobre todo, por mostrarme otro camino. Si no me hubieras puesto en mi lugar, si no me hubieras mostrado que había otra forma de ser fuerte, yo no sería la persona que soy hoy. Todos cometemos errores, Marco, respondió Sofía, su voz suave. Lo importante es aprender de ellos. Y tú has aprendido mucho. Sabes, dijo Marco, mirando hacia el auditorio vacío. Creo que, nada es casualidad. Creo que llegaste a nuestra escuela, justo cuando más te necesitábamos. Sofía reflexionó sobre sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez su mudanza a Silver Creek no había sido un simple accidente familiar. Tal vez era destino. Esa noche, en su habitación, Sofía preparaba sus cosas. Al día siguiente, partiría. Hacia la universidad. Un nuevo estado, una nueva ciudad, nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Pero ya no temía los cambios. Los 4 años en Northwood Academy le habían enseñado lo más importante, no importa dónde estés o qué enfrentes, lo que importa es quién eres por dentro. Tu carácter. Tu coraje. Su madre entró en la habitación, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza por la despedida y orgullo ilimitado. ¿Cómo te sientes, querida?, preguntó. Bien, mamá, respondió Sofía, cerrando una maleta. Pensando en el futuro. ¿Y qué ves?, preguntó Elena. Sofía sonrió. Una sonrisa que iluminó su rostro.
Mucho trabajo, mamá. Muchos chicos y chicas que necesitan ayuda. Muchas oportunidades para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Estoy tan orgullosa de ti, dijo su madre, abrazándola con fuerza. Y yo, de ser tu hija, respondió Sofía, devolviendo el abrazo con todo su amor. Gracias por apoyarme siempre. Incluso cuando era difícil. A la mañana siguiente, medio pueblo se reunió para despedir a Sofía en la estación de tren. Estaban sus alumnos de defensa personal, sus compañeros de clase, sus amigos, profesores, vecinos, personas cuyas vidas ella había tocado y cambiado. No nos olvides, dijo Valeria, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo podría?, respondió Sofía con una sonrisa, sus propios ojos húmedos. Si siempre estarán en mi corazón. El tren arrancó lentamente. Sofía miraba por la ventana, viendo cómo se alejaba Silver Creek. La ciudad que había sido su verdadero hogar. Donde había encontrado su propósito. Donde había entendido cuál era su destino. Pero adelante la esperaba una nueva vida. ¿Y Sofía? Sofía estaba lista para vivirla. En la universidad, estudió psicología con especialización en adolescentes. Paralelamente, entrenó al equipo universitario de artes marciales y continuó dando clases de defensa personal a las estudiantes. La historia de la chica que había transformado toda una escuela se convirtió en leyenda. Se escribieron libros sobre ella. Se filmaron documentales. Pero para Sofía, eso era solo el comienzo. Después de graduarse, trabajó algunos años como psicóloga en centros juveniles, ganando experiencia directa con adolescentes en riesgo y víctimas de acoso. Y solo entonces, a los 26 años, abrió su propio centro para formar a futuros líderes y defensores. Empezó con un pequeño despacho y unos pocos estudiantes. Pero con el tiempo, su centro creció exponencialmente. Adolescentes de ciudades vecinas llegaron para aprender. Chicos y chicas que habían sido víctimas de acoso, que tenían miedo de alzar la voz, que querían cambiar el mundo, pero no sabían cómo. Recuerden, les decía Sofía a sus nuevos alumnos, con la misma calma y convicción de siempre. Cada uno de ustedes nació para algo grande. No dejen que nadie les diga lo contrario. Sean ustedes mismos. Luchen por la justicia, por lo que es correcto. Y nunca. Jamás. Se rindan. Su centro se convirtió en uno de los más reconocidos de la región. Algunos de sus antiguos alumnos, inspirados por su ejemplo, crearon programas similares en sus propias ciudades. Poco a poco, se formó una red de personas que compartían sus ideales, su filosofía. Con los años, Sofía se convirtió en una experta reconocida a nivel nacional en la lucha contra el acoso escolar. La invitaban a conferencias, asesoraba a distritos escolares, colaboraba en el diseño de programas educativos. Pero nunca se olvidaba de sus raíces. Cada año, en el aniversario de su graduación de Northwood Academy, volvía a Silver Creek. Se reunía con viejos amigos, con el director Anderson, con el reformado Marco Rossi. Y daba clases magistrales gratuitas a las nuevas generaciones de estudiantes en el mismo gimnasio donde todo había comenzado. ¿Saben qué es lo más curioso?, dijo un día la Sofía de 30 años en una entrevista para un documental sobre su trabajo. Yo creía que mudarme a ese pequeño pueblo, a Silver Creek, era el final de una etapa. El intento de huir de quien era. Pero resultó ser el comienzo. Fue allí donde me encontré a mí misma. Fue allí donde encontré mi propósito. Con el tiempo, Sofía Vargas no solo se convirtió en una psicóloga y entrenadora exitosa. Se convirtió en un ejemplo. Para miles de niños y niñas, de adolescentes y adultos. En un símbolo viviente de que todos, absolutamente todos, podemos cambiar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Si tan solo encontramos el valor de ser nosotros mismos. De no escondernos. Y en la escuela Northwood Academy de Silver Creek, en el gimnasio donde Sofía había enseñado sus primeras clases, colgaba una fotografía enmarcada. La fotografía de una chica delgada, con ojos oscuros y decididos. Bajo la foto, una placa dorada decía, Sofía Vargas.
Promoción 2025. Nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en golpear más fuerte, sino en la disposición a proteger a los demás. Y que el mayor acto de valentía es ser uno mismo. Cada generación de estudiantes que veía esa foto, que escuchaba la historia de cómo una chica había desafiado a los matones, enfrentado un juicio y transformado toda una comunidad, aprendía la lección más importante de todas. Cada uno de nosotros puede ser un héroe. Solo hay que encontrar en el corazón la valentía de dar el primer paso. La historia terminó como debía terminar. Sin fanfarrias estridentes de victoria militar, sino con la silenciosa y profunda certeza de que el mundo es un poco mejor. Gracias a una persona que tuvo el valor de no esconderse, sino de brillar. Finaliza la narración con un tono reflexivo y esperanzador, ideal para el cierre del canal. Y así concluye otra historia en Cuentos de Brillantes de Esperanza. La historia de Sofía Vargas nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Que cada uno de nosotros tiene una fuerza interior, un brillo, que espera ser descubierto y compartido. Si te inspiró la historia de Sofía, si crees, como nosotros, en el poder de la esperanza y la superación, no olvides darle like a este video. Y lo más importante, suscríbete a Cuentos de Brillantes de Esperanza para seguir descubriendo historias que iluminan el alma y nos recuerdan de lo que somos capaces. Comparte esta historia con alguien que creas que necesita escucharla. Y recuerda, tú también tienes un brillo único. No dejes que nadie, nunca, lo apague.